Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y en este video vamos a hablar un poquito sobre cómo prepararnos para la colaboración. Porque sí, va a llegar un evento de colaboración y aunque tú creas que no te puedes preparar, sí, nos podemos preparar para el evento porque está anunciado, además de cosméticos, quizás eventos, jefes y todo eso, está anunciado una gema. Está bastante confirmado que va a ser una gema de 2 estrellas, justo como fue en el evento anterior de colaboración de World of Warcraft, ¿no? Que tuvimos en este caso, por ejemplo, Funera Cráneo. Entonces vamos a tener una gema de 2 estrellas. Y recuerden que esta gema va a estar disponible por corto tiempo. Así pasó con la Funera Cráneo. Nos regalaron una primera copia, pero ya durante el evento era que podíamos conseguirla. Y una vez que se fue el evento completamente, ya no podíamos conseguirlas de ninguna manera, la Funera Cráneo. Y creo que va a pasar lo mismo con la gema del evento de Berserk. Entonces, acá, para empezar, por supuesto, una vez que se termina el evento de colaboración, la manera que dejó Blizzard para mejorar la gema, a pesar de que ya no se podían conseguir las copias, era que tú podías usar perlas telúricas para suplir la cantidad de copias que tú necesitas de la gema para aumentarla de nivel. En este caso me pedía, por ejemplo, una en rango 1 me pide 4 perlas telúricas. Y acá me pide una en rango 3, me pide 4 perlas telúricas equivalente a la copia que necesito y 20 de poder de gema. Así que el juego va a interpretar que cada mejora va a requerir, cada copia para la mejora va a requerir 4 perlas telúricas en lugar de la gema, porque está claro que no podemos conseguir la gema una vez que se termine el evento. Yo estoy bastante seguro de que esto va a funcionar así con la gema nueva. Y lo que se ha filtrado es que la gema es igual de buena o mejor que Funera Cráneo. O sea, es del tipo de gema de aumento de daño porcentual. Y esas son las gemas que yo recomiendo para una mayoría de jugadores. Recuerden que yo considero también que las gemas de 2 estrellas son el punto aceptable, el punto más óptimo cuando estás por debajo de 3000 de resonancia, que hace que tu personaje se sienta muchísimo más fuerte. Así que es una gema de las que te voy a recomendar que pongas en tu rotación de gemas para cualquier personaje, sobre todo para PvE. Por lo menos para PvE, sí o sí. Lo mismo recomiendo con Funera Cráneo, pero hay mucha gente que no pudo conseguir Funera Cráneo, por ejemplo. Así que el evento de colaboración es especial. Una de las primeras recomendaciones, por supuesto, es que guardes todas las perlas telúricas que puedas. Las perlas telúricas, recuerden que si nos van a pedir copias de ese tipo, o sea, para suplir las copias nos van a pedir 4 perlas telúricas por cada copia que necesitamos, vamos a tener que reunir una cantidad de perlas telúricas descomunal, ¿no? Porque recuerden que para subir una gema de rango de 2 estrellas hasta rango 10 son como 40 copias, si mal no recuerdo. Entonces imagínense todas las que hay que conseguir. Pero más importante que las perlas telúricas son los fragmentos telúricos. Los fragmentos telúricos, que son un objeto que normalmente la gente se crea gemas cualquiera, las usa de poder de gemas, o se crea gemas específicas que quiere usar, te recomiendo que los guardes. Que los guardes específicamente para la gema nueva. Porque luego de que se vaya, que ya no tengas posibilidad de conseguirla en fisuras antiguas ni en ninguna parte, vas a tener que usar perlas telúricas, que no es ninguna gracia. Así que los fragmentos telúricos tienes que tratar de reunirlos desde ya, todos los que puedas, para crearte la copia de la gema nueva que hasta ahora no sé bien el nombre cuál va a ser. Sí sé que tiene muy buen efecto, ahora vamos a hablar un poquitico sobre más o menos qué es lo que hace. Así que vas a necesitar 80 fragmentos telúricos para crearte cada copia de esas, porque durante el evento de colaboración sí está permitido, o al menos estuvo permitido con Funera Cráneos, crearte las copias de esta manera, ¿no? Con los fragmentos telúricos. Así que una de las cosas más importantes, por ejemplo, también es reunir todas las cimeras verdes que puedas. Si tú eres de los que usa tus empuñaduras en gemas normales, en llaves y todo eso, oye, aguántate un poquito y guarda tus empuñaduras porque probablemente te va a ser más factible, al menos durante el evento de colaboración, comprarte cimeras verdes. Por el tema de tratar de conseguirte las 40 copias que necesitas para subir las gemas de nivel. Yo recomiendo que todo el mundo las suba hasta rango 10. La gema, el efecto, es aumento de daño porcentual y va a tener aparentemente dos modalidades. Mientras estás por encima del 50% de la vida, vas a aumentar daño, y cuando estás por debajo del 50% vas a reducir daño. Hasta ahora, lo que se ha más o menos comentado otros youtubers que va a hacer es eso, van a tener dos efectos y no se sabe si van a entrar en conflicto o no. Lo que se sabe es que tienen un tiempo de reutilización aparentemente separado. Así que sería, por ejemplo, 20 segundos un rato una, o sea, el otro efecto, pero el otro se puede activar en cuanto te baje la vida, porque está separado el tiempo de utilización. No tienes que esperar 20 segundos para que el otro efecto se active. Si es así, es una gema que está muy rota. Probablemente va a ser un buff con Vitus, o sea, es lo que se ha dicho. Así que el tiempo de utilización, el tiempo de duración se puede alargar.
La mayoría de efectos de este tipo duran 6 segundos, así que 8 o 9 segundos probablemente con aumento de daño. Es una gema poderosa, hay que tenerla. Además de este tema de los fragmentos telúricos, que les estaba comentando que debíamos guardarlo, ¿no? Las cimeras raras y demás. Recuerden que nosotros también podemos cambiar, negociar con el joyero, con la joyera, las brasas debilitadas. Las brasas debilitadas nosotros podemos convertirlas en fragmentos telúricos. Y yo soy el primero que recomienda que esto lo usemos en cimeras legendarias eternas. Pero este es un caso especial, donde como mínimo espera a ver cuántas copias te faltan al final. Porque si se está acabando el evento y te faltan fragmentos telúricos, créeme que es mejor quizás hacer esto, o sea, convertirlas para conseguir copias directamente de esas gemas, que luego coger 4 perlas telúricas para aumentar los niveles de la gema. Así que también considera que las brasas debilitadas las puedes guardar, ¿no? Y aguanta un poco, no te las gastes, porque ya el evento tiene que estar al caer. Otra cosa importante es que recuerden que en el pase de batalla nosotros podemos conseguir copias de colmillo fervoroso, y también podemos conseguir perlas telúricas. Recuerden que podemos conseguir perlas telúricas de otras maneras, ¿no? Sobre todo en eventos y demás. Y hay gente que me ha preguntado, ¿qué es preferible? ¿Es elegir colmillo fervoroso o perlas telúricas? A pesar de que el evento promueve que intentes conseguir perlas telúricas para poder subir la gema nueva, la verdad que es lo mismo, porque ya colmillo fervoroso es una gema también limitada. Y si no la tienes en rango 10, es de las gemas que yo te recomiendo que las tengas en rango 10. Así que yo sí te recomiendo que sigas escogiendo colmillo fervoroso, y las perlas telúricas, igual, poco a poco las vas consiguiendo después. Si en caso de que te faltaran copias, y las subes después. No pasa nada con apurarte con este tema y empezar a elegir la perla telúrica. Realmente es igual. Acá no hay diferencia ninguna. Así que no te vuelvas loco con eso. Y ya por último, lo otro que queda prepararse es en el tema de orbes. Recuerden que va a llegar un cosmético, aparentemente es un cosmético de mercado fantasma. Y la verdad es que si tú te quieres comprar el cosmético, vas a tener que gastar bastante dinero, aproximadamente más de $150. $150 que yo de antemano te digo, no te los gastes. Y ya sé que si alguien la quiere, lamentablemente es muy caro. Igual no lo recomiendo, pero ya sabes, hay que pagar bastante para poder conseguir el cosmético. Hay anunciado otras cositas, según las filtraciones. Un jefe, quizás una mascota, por ahí decían, un cosmético para el familiar. Hay otras cositas, pero ya para esto no podemos prepararnos. Si se comporta como el evento anterior de colaboración de World of Warcraft, vamos a tener acceso, por ejemplo, a la primera modalidad de cosmético del familiar usando solo 60 orbes. Si esto es así, bueno, tenemos también un cosmético de familiar que si sale por 60 orbes está muy bien. Ahora, no sé qué tal vaya a ser realmente el precio, ni cómo se vaya a comportar nada de eso. Ya está anunciado incluso un tráiler, no sé si ya salió el tráiler de todo este tema de la colaboración. Así que si cuando salga este video ya está el tráiler disponible, pues bueno, lo complementas un poco acá y ya nos enteraremos de qué es lo que ellos quieren hacer con el evento. Por ahora, lo más importante, por favor, guarda tus fragmentos telúricos. Va a ser una gema muy buena que como mínimo hay que estar a la expectativa de si va a ser bueno o no. Puede que las filtraciones estén equivocadas, pero mínimo hay que estar preparado. Lo mismo con perlas telúricas, pero bueno, la perla telúrica ya es para cuando se acabe el evento. Pero sí o sí, los fragmentos telúricos, guarda tus cimeras verdes, guarda tus empuñaduras con el objetivo de eso, comprarte cimeras verdes. Si no has completado el pase, recuerda que ahí, agilizando el pase, puedes conseguir empuñaduras y puedes comprar más cimeras verdes. Y el tema de las brasas debilitadas, que recuerda que las puedes convertir en fragmentos telúricos. Por lo demás, sería irte a la fisura antigua, tirar cimera legendaria y rezar porque te caiga la gema con una cimera legendaria. Porque lo otro que queda es comprarla por platino. Y por platino, sinceramente, es una muy mala idea, porque los precios en platino se disparan, porque la gente ya sabe que es una gema limitada, así que puede ponerla extremadamente cara. De hecho, la gente lo va a poner bastante cara. Y lo peor de todo es que se va a vender caro, pero yo no quiero que tú te gastes tanto platino, así que prepárate de la manera free to play. Fíjense que el Funeracráneo estuvo disponible, ya no hay ninguna en disponibilidad, porque aunque haya costado lo que haya costado, ya alguien pasó y la compró, porque es una gema que es completamente limitada. Si no la conseguías en el evento, no la puedes conseguir, y todo el que necesitaba copias vino acá y la pagó al precio que fuera. Entonces, ojo con la gema, prepárate para que no te cojas fuera de base y no te tengas que gastar platino en las copias, sobre todo. Es lo que no me gustaría. Y bueno, eso. Dime tú en los comentarios qué crees de todo esto, del evento. ¿Tienes muchos hype? ¿Eres Team Guts? ¿Team Griffith? ¿Te gusta el evento? Dime si estás más o menos preparado. Recuerda, dale me gusta al video, suscríbete al canal y ya, gente. Es todo.